Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de la biblioteca en casa. Bueno, cada oportunidad que hemos tenido en este espacio que hemos inaugurado hace ya algunos meses atrás, desde que empezó la cuarentena, tratábamos un poco los aspectos de la literatura, hablábamos al respecto de los cuentos, de la novela, de la poesía, pero también hemos coincidido en una necesidad que es tan importante de cómo se anexa el periodismo con la literatura y cómo a través de la investigación muchas veces se puede lograr encajar varios temas y tomar el periodismo como una esencia para la literatura. Hay obras famosísimas que han logrado hacer esta conexión. Pero ahora estamos en tiempos de pandemia y consideramos que es importante y necesario abordar temas que se están dejando de lado. Temas que considero deberían ser tratados con mucho más criterio, mayor preparación y mucha más mesura. Nosotros, y hablo de nosotros porque además de ser escritora, de ser gestora cultural, actualmente también estoy como decana del Colegio de Periodistas de la región Ica, y en esta otra faceta estamos emprendiendo cursos, conferencias de capacitación, porque una de las cosas que no se ha tenido durante mucho tiempo es el fortalecimiento de las capacidades de nuestros comunicadores y nuestros periodistas. Entonces, si un profesional en comunicación no está a la altura, no está capacitado, no está empoderado como tal, con las herramientas de comunicación que se necesita para afrontar una crisis, definitivamente esta crisis va a explotar por todos los lados y los lados más sensibles. Por eso es que vemos que hay situaciones en las que a veces estalla un conflicto social y nos preguntamos si la comunicación habrá sido o es la más adecuada. El Perú está lleno de conflictos sociales. Imagínense ahora con la pandemia. Hay muchas situaciones que avanzan de manera silenciosa, pero que ante la ausencia de una adecuada comunicación de crisis, simplemente estallan. En Ica tenemos el caso de los albergues COVID. Sabemos que muchos pacientes con esta enfermedad necesitan tener un espacio donde estar ubicados. Pero a veces por la mala información, por la mala estrategia de comunicación, estas situaciones no se dan. Entonces hay una situación clave que efectuar en estos casos y es el hecho de hablar con la comunidad, explicar, comunicar la situación tal cual y poder preparar a esa comunidad para lo que se viene. Pero muchas veces dejamos pasar estas situaciones y simplemente estallan los conflictos sociales. La comunicación de crisis no es otra cosa que preparar el escenario, preparar el camino y más allá de caer en situaciones de sensacionalismo o los llamados fake news, que son las noticias falsas, es investigar, es leer, es nutrirse de la información para poder manejar, persuadir, sensibilizar al poblador, al ciudadano, escuchar y ser puente, lejos de ser, por un lado, justiciero o por otro lado, el que enciende la llama, ¿no? Y esto lamentablemente sucede a nivel nacional. Yo veo muchos casos y a veces por salud mental, como ustedes ven, bueno, esta es por ejemplo mi habitación y no tengo televisor. ¿Por qué? Por salud mental. Pero tengo que leer noticias, tengo que informarme. Entonces ahí vamos siendo más selectivos en la información. Pero lamentablemente tenemos ahora, y digo lamentablemente porque no siempre se maneja como debe ser, las redes sociales en la que todo el mundo ejerce la labor del periodismo y entonces nos convertimos en reporteros a cada minuto. Y esto hace que las noticias se repliquen en una milésima de segundo y tengamos información por todas partes y de todo tipo. ¿Cómo se le llama esto? Infodemia. Y esto ha sido catalogado también por la Organización Panamericana de la Salud, por la OMS, la Organización Mundial de Salud. ¿Y a qué le han llamado la infodemia? Pues es precisamente esta cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. Y durante una emergencia de salud, las infodemias pueden difundir errores, pueden difundir desinformación, pueden difundir rumores
y todos vamos siendo parte de esa cadena de desinformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, verificar las fuentes, ser selectivos con la información, ser analíticos con la información, algo que no nos enseñan muchas veces en las universidades, pero que tenemos que aprender en el campo y que tenemos que llegar a manejar este olfato periodístico de una forma mucho más responsable. O sea, acá tengo un libro muy interesante que les puede ayudar a encontrar esa sinergia entre la literatura y el periodismo. Es de Gabriel García Márquez, que es un tremendo periodista. Pero además de eso, nosotros en esta coyuntura como ciudadanos solemos consumir esta información. Y es muy penoso que la información no sea de calidad. Es muy penoso tener además que escuchar cosas que definitivamente no tienen un sustento técnico, no tienen un sustento, muchas veces ni siquiera son tomadas de fuentes fidedignas. Es porque escuché algo, es porque leí algo, es porque vi que esto parece interesante y lo copio a los grupos de WhatsApp y ya está diseminado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Cayendo en la crisis de información y siendo parte de esta infodemia. ¿Están realmente de acuerdo con eso? ¿Creen que no, que estoy diciendo mentiras? ¿Les ha pasado el hecho de compartir algo que hayan creído que era veraz y que de pronto no, se dieron cuenta que estaba completamente mal? Bueno, aquí suele pasar. Pero a todo esto dirán ustedes, ¿y qué hacer? ¿A quién se puede denunciar? ¿O a dónde voy si es que me ha llegado una información falsa, yo la he compartido y he sido víctima de eso? Bueno, definitivamente hay una ley, que es la ley conocida como Torres y Torres Lara, en la que se faculta en los años 90 a que cualquier persona, sea abogado, sea doctor, sea chef, lo que fuera, puede ejercer el periodismo sin titulación en un medio de comunicación. Entonces, esa ley ha abierto la ventana a que no solamente los periodistas estén al frente de un medio de comunicación, sino todos los que quieran expresar u opinar o informar algo. Esa es una desventaja en la legislación peruana. No obstante, existe un código de ética periodística que nos habla de la profesión como tal y el derecho a la información, al igual que la libertad de la información, pero también a la crítica como libertades de todo el ser humano, pero además hay deberes que tenemos que cumplir. O sea, aquí no se trata tampoco de un ejercicio al libre albedrío, y más aún en la crisis y en la pandemia en la que nos encontramos. Es importante tener en cuenta que no podemos, por ningún motivo, publicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido plenamente o no haya sido verificado, ¿no? Es deber verificar la información. Tampoco se puede utilizar métodos desleales para obtener información o documentos. El periodista debe estar comprometido básicamente con algo clave: la verdad. La verdad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la paz social. ¿Cómo encerramos todo eso? Pues el bien común, que es algo tan básico, tan necesario, sobre todo ahora en la que hay tanta angustia, tanta desesperación. Imagínense tener que soportar además una ola de desinformación, de sensacionalismo, de triunfalismo en muchos casos, que no nos ayuda. O sea, la verdad es una cosa, lo otro es lo que sucede a diario y tenemos que saber identificar. Y el periodista, además, debe estar siempre sujeto a una serie de verificación de su fuente, ¿no? El periodista debe tener muy en claro que está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante. Y además, esto es muy importante, el hecho de no tergiversar la información, de no maquillar la información, de no transformar la información. Porque nosotros estamos sujetos a transmitir algo que está siendo verificado. Por lo tanto, no es posible que en muchos casos veamos que la información se tergiversa totalmente y creamos un universo de mentiras en los cuales la población vive enceguecida. O sea, no tiene la verdad completa.
Por eso es que hay muy poco periodismo de investigación. ¿Se ha preguntado cuántos periodistas de investigación tenemos en nuestro país? Bueno, hay muy pocos realmente, ¿no? Quizás los programas dominicales, por ahí un poquito, pero no abordan toda la realidad que quisiéramos. Hildebrand en sus 13 es uno de ellos. Tenemos el portal Ojo Público. Tenemos Lima Gris en el tema cultural. Bueno, veo que hace un periodismo de investigación. Y Panorama, que ha sacado algunos reportajes interesantes en esta coyuntura, el destape de los policías, el tema de las compras en las pruebas que se denegaron en el mes de abril por una cuestión extraña, pero que sí hubo un desembolso que luego el gobierno salió a declarar. Entonces, no hay mucho periodismo de investigación que marque la pauta. Lo que tenemos es más una ola de tweets que van convirtiéndose luego en titulares de medios nacionales, y estos a su vez van siendo retransmitidos a los medios y se genera toda una cadena de información en manada, por no decirlo de otra forma. No es una información tan dedicada, tan trabajada como quisiéramos y como debiéramos tener los ciudadanos. No hay que olvidar que hay preceptos muy interesantes del periodismo. O sea, hay dos caminos. El periodismo o es libre, entiéndase por libertad el tema de independencia de los poderes, el no estar sujeto a un tema de respaldo político, a un tema de económico, si hablamos de publicidad, tiene que ser muy independiente. O es periodismo libre o es una farsa. Hay que ser bastante claros en esto. Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta y debiera darse cuenta, porque no podemos consumir algo que no nos va a hacer bien. Es como si uno tuviera, si hablamos de comida, un plato de verduras y del otro lado un plato de chisitos. O sea, ¿qué nos va a hacer bien? Hay que diferenciar. Y en el caso de contenido, hay que diferenciar qué contenido realmente nos va a ayudar a construir la verdad. Y en este caso, Rodolfo Walsh, que es un escritor y periodista, lo dice clarito. El periodismo o es libre o es una farsa. Y Ryszard Kapuscinski, que es también otro gran referente del periodismo, nos habla de que para ejercer periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos, porque las malas personas no pueden ser buenas periodistas. Si es una buena persona, se puede intentar comprender los demás, a las demás personas, ser mucho más sensibles, velar por sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. ¿Qué persona en el mundo, y más ahora, no quiere recurrir a una tribuna que le permita poder visibilizar su dolor, su tragedia, su necesidad, su falta de empatía? O sea, todas esas cosas que necesitamos que se vean, las buscamos en el periodismo, porque no hay otra manera de problema y encontrar una solución. Lamentablemente, a veces llegamos tarde. A veces no tenemos un periodista cerca. O a veces la prensa, los medios, no siempre se inclinan por los más necesitados, por la realidad que afrontan muchas partes de nuestro país y que están alejadas. Entonces no tenemos un periodismo sensible, sino más bien un periodismo sesgado. Y eso también hay que saber diferenciarlo. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esta frase dice mucho. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. O sea, ¿qué es lo que impide que tengamos periodismo de investigación en su máxima expresión en nuestro país? Pues que muchos medios hoy en día negocien la información. Entonces, no siempre tenemos la verdad completa. No siempre tenemos las cosas tal cual son. Es como si tenemos a gotas la realidad. Y entonces no tenemos un periodismo claro en nuestra realidad cotidiana, sino más bien alguna especie de repetición de las notas de prensa. O tal vez la verdad a medias.
Entonces hay que ser muy selectivos con la información que consumimos, más en tiempos de crisis, donde sí es necesario poder conocer la verdad, pero también dosificar esta información. No siempre va a ser muy provechoso enterarnos de todo lo que sucede en un solo día. Tenemos que ir poco a poco consumiendo esta información, pero sería bueno que la información que obtenemos de los medios sea información de calidad. Y eso es algo que queda en la conciencia de cada persona que ejerce el periodismo. No siendo periodista, porque es lo que permite la ley. Entonces, ya la persona que está al frente sabe que tiene una responsabilidad social con el que está al otro lado. O sea, que no le puedo decir mentiras y que no le debo decir, además, mentiras. Que debo investigar. Porque no solamente está el hecho de, bueno, ya lo dije, que juzgue el que quiera, sino está el hecho de cómo sentirse luego de decir una verdad a medias y luego de causar de pronto algún efecto en la población. Fíjense, levantamientos populares, muertes, falta de atención, corrupción, que es un hecho que está tan bravísimo en nuestro país. Cada día tenemos más índices de corrupción y más ahora en la pandemia, que es increíble, pero sucede. Entonces, hay muchas tareas que hacer realmente en torno al periodismo. No podemos ser tan ciegos a la realidad. Y hoy en día necesitamos realmente de un periodismo de investigación. ¿Para qué? Pues para poder ser analíticos con nuestra realidad. Bueno, saludo a los que nos están mirando. Un saludo para Humberto Espino Hernández, que nos hace una pregunta. Pueden preguntarme lo que quieran. Hoy estamos conversando. Veo que hay varias personas conectadas. Yo quisiera conversar también con ustedes. ¿Qué opinan del periodismo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia plantean? ¿Y qué hacemos frente a la ausencia del periodismo de investigación? Bueno, él nos pregunta, ¿qué opinas del comando COVID región Ica? Bueno, aquí en Ica se formó un comando COVID, si es cierto, si hablamos de comunicación de crisis, estamos todos en medio de una pandemia y se formó con las máximas autoridades hacia más o menos un mes y medio, para ser exactos, en el mes de abril. Y bueno, ahí estaban las principales autoridades, entiendo, el gobernador regional, el jefe de la policía, la gerenta de e-salud y entiendo también un representante de los alcaldes. Y luego este comité concluyó que era importante, luego de 2 semanas, convocar a los colegios profesionales. Bueno, nos convocaron como parte de un subcomité, tan igual como el colegio médico, y esto lo hicimos de conocimiento público porque tenemos un portal web que es el Colegio de Periodistas de Ica, para sumar propuestas de comunicación de crisis, y trabajamos en una de manera integral con nuestra junta directiva aquí en la región Ica, como sé también se hizo en varias regiones. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, la propuesta se presentó, lo dimos a conocer también, con la mejor de las intenciones. Y aquí tengo la propuesta que presentamos, que tiene de manera estructurada un plan de comunicación de crisis, una propuesta comunicacional que tiene una introducción, que tiene una justificación, que tiene además roles de la comunicación de crisis, que ya se los voy a comentar en breve. Nos habla también de líneas de acción, que es importante, acciones a desarrollar y anexos, donde se puede encontrar toda la línea bibliográfica de esta propuesta. ¿Qué pasó? Bueno, no sabemos. Al final tuvimos 2 reuniones. Estuvo el Colegio Médico, estuvo la Cámara de Comercio, el Colegio de Nutricionistas, invitaron al Colegio de Psicólogos y bueno, hicimos varias propuestas, firmamos 2 actas, pero hasta ahora pues no sabemos en qué quedó, porque no hemos visto ninguna de nuestras propuestas de manera ejecutiva que haya sido adoptada por el Comité COVID, Comando Central. Entonces eso nos apena mucho, en realidad no sabemos qué pasó. Hemos elevado un pronunciamiento en el WhatsApp del grupo que se creó y vamos a hacer mañana llegar un oficio en la mañana para solicitar algún tipo de explicación ante esto y también pues desearles la mejor de las suertes, porque en realidad no estamos para llenar actas, creo, estamos más para ser ejecutivos. Y en estas condiciones yo sé que para todos es difícil, es más, entiendo que para las autoridades lo es mucho más,
pero tenemos responsabilidades que cumplir todos. Y si la comunicación falla en una comunicación, en una situación como esta de pandemia, estamos hablando de una cadena, de una ola de pánico que se puede generar, de desinformación que se puede generar, y Ica no está tan bien como se imagina uno. Si bien no tenemos los hospitales tan colapsados como sucede en Iquitos, tenemos el caso de ser la región número 10 en COVID, y lo que es peor, tenemos el dengue que está cada vez más fuerte en nuestra región. Entonces, fallan muchas cosas y hay que corregir muchas cosas, y en la comunicación se puede aportar mucho. Lamentamos que este comité que se ha formado, que este comando no tenga una comunicación tampoco fluida, en la que estemos en un escalón abajo y un escalón arriba, en la que no haya una retroalimentación y una acción ejecutiva, sino más bien, no sé, algo tan literal como el papel y nada más, pero no haya una acción. Y eso nos preocupa muchísimo. Hoy leía también un pronunciamiento del Colegio Médico y creo que es válido. O sea, la idea no es criticar por criticar, sino la idea es si es que se adoptan las medidas o si no se adoptan las medidas. Y eso tiene que ver con la autoridad. Así que vamos a buscar las explicaciones. Por eso decía que el periodismo tiene que estar en una suerte de independencia de los poderes. O sea, no puede estar ni al lado, ni detrás, ni delante, sino simplemente en total independencia. No puede haber una suerte digamos, de acaparamiento, ni tampoco de indiferencia, sino más bien contribución, pero con la verdad. Y eso es algo que es un principio básico del periodismo. Yo creo que en eso no podemos fallar. Bueno, nos dicen, ¿qué opinas de los pagos excesivos a los periodistas? Bueno, creo que cada quien responde por cada quien, ¿no? Yo no podría responder por lo que le sucede, no sé, pues a Álvarez Rodríguez, que ha hecho una consultoría millonaria y que luego entrevistó al jefe de Ocinermín, creo que fue en un medio en el que él trabaja. Imagínense el caso de muchos periodistas a nivel nacional, ¿no? Eso es algo que depende, creo, de cada uno, de cómo tú llevas tu carrera. Esto sucede en todos lados: abogados, médicos, periodistas, todos y cada uno tiene que ver por su imagen, por el servicio que presta, por el código de ética que cumple en su vida. Nos dice Víctor Canelo, ¿qué opina acerca del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional ICA? Se ha retirado de participar del Comité Técnico con mando y en alguna provincia. Es lo que les comentaba Víctor Canelo. Nosotros como Colegio de Periodistas también estamos haciendo el mismo documento, porque creo que si alguien te convoca para algo es porque quiere tu participación y necesita algún tipo de contribución. Y es lo que nosotros hicimos. En una comunicación de crisis, en un manejo de crisis, tienes que consensuar con los actores. O sea, no sé, yo invito a los alcaldes, invito a las entidades, a los colectivos, a quien me pueda aportar para enriquecer mi plan. Y es lo que ha hecho Chile, por eso es que tiene cifras tan bajas, que no están comparadas con lo que tiene Perú. Y es lo que ha hecho también muchos países. En el caso de Colombia, tienen un plan de comunicación súper envidiable, pero en nuestro país no está sucediendo lo mismo y eso preocupa mucho. ¿Cómo manejamos realmente la comunicación? ¿Cómo estamos afrontando esta realidad? ¿Y cómo no nos estamos dando cuenta que las cifras siguen creciendo porque la infodemia se sigue expandiendo? Porque además no estamos siendo conscientes de un elemento clave de la comunicación de crisis, que es sensibilizar al ciudadano, que es decirle a la gente de un modo persuasivo, y en eso pueden trabajar tranquilamente los psicólogos, cómo es que podemos cuidarnos ante esta realidad. Muchos todavía lo siguen viendo como una broma. Entonces, mientras eso no siga tomándose en serio, o no se tome en serio, vamos a seguir en esta cifra ascendente. Y no solo va a ser COVID, va a ser muchas cosas que van a venir luego, y en la que la comunicación es un elemento transversal y clave para aportar a esta situación en la que estamos todos. Nos dice Humberto, ¿sabías que el Colegio Médico ha retirado? Sí, lo comentaba yo hace un momento aquí en la transmisión, ¿no? Me parece que es irresponsable no hacerlo, no pronunciarse, no ver el seguimiento de las cosas, ¿no? Si hemos sido convocados para algo y estamos ahí dormidos, entonces ¿qué sentido tiene, no? La idea es ser súper activos. Por eso mañana vamos a iniciar, y esto, la invitación es pública, de nuestro portal de Facebook del Colegio de Periodistas,
de ICA una rueda de capacitaciones y conferencias. Vamos a estar con Giuseppe Quiñones para hablar de comunicación de crisis desde las 5 de la tarde el día de mañana, viernes, gratis. Va a estar certificado y gratuito para los comunicadores y periodistas y egresados en comunicación que deseen capacitarse. Giuseppe Quiñones es un gran profesional, ha trabajado mucho el tema de comunicación de crisis y mañana va a estar con nosotros. Y el día sábado va a estar Alfredo Basilio Torres. Él es un comunicador egresado de nuestra casa de estudios de la San Luis Gonzaga, pero además una amplia experiencia en fake news, y él va a capacitar también de manera gratuita sobre estos temas. Y tenemos más expositores, el caso de Hugo Coya, que ha sido presidente del IRTP y es un experimentado conocedor de contenidos televisivos. Si es que los contenidos televisivos pueden ofrecer algo mejor de lo que ofrecen, eso lo vamos a hablar la próxima semana. Él va a estar el 30 de mayo. El 23 va a estar con nosotros Rosa Bonilla. Ella es directora de comunicaciones en Entel y bueno, tiene una amplia trayectoria en comunicación también. Y si es que necesitamos fortalecer nuestra comunicación estratégica, porque de eso estamos careciendo, va a estar con nosotros Estela Rueder, que es también, la pueden googlear. Estela Rueder es una tremenda periodista con experiencia, consultora a nivel internacional, ha tenido y tiene muchos estudios y preparación y experiencia sobre todo para dar a conocer lo mejor de ella. Y esto lo vamos a hacer de manera gratuita, porque ya estamos en una situación bastante complicada, en la que no solamente no tenemos información de calidad, sino donde además por las redes sociales se dispara todo tipo de información y esto mella la comunicación de crisis en nuestro país. Entonces, es una necesidad urgente. ¿Qué planteábamos en nuestra propuesta, ¿no? En nuestra propuesta de comunicación de crisis? Y ojalá puedan acogerlo quienes quieran, porque en eso podemos intervenir todos sin necesidad de ser autoridades. El hecho de promover y asegurar una difusión de calidad con información clínica. O sea, qué bueno sería que en la región Ica, así como hay a nivel nacional una conferencia donde se tiene, miren, esta es la cifra actual, se ha dado por aquí, por allá, tenemos esta disponibilidad de camas, esta disponibilidad de respiradores, el presupuesto que ha llegado, 2 millones, se ha ejecutado de esta manera y estamos en esta situación real y ya está. O sea, una hora determinada, que puede ser las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, pero que cada día se sepa que ya a esa hora vamos a tener la información de primera mano. O sea, que no vamos a esperar 2 ni 3 días, ni que salga fulanito con tal publicación y que, oye, ¿te has enterado de tal? Y entonces tengamos la información de la vocería establecida. Que no haya una desinformación, sino más bien una información oportuna de los hechos. Y eso lo sugerimos en el caso de Ica, ¿no? Que hubiera una rueda de prensa. No para decir, se compró, no sé, pues se logró la donación de tal. O sea, no se trata de hacer conferencias para un tema en particular, sino para consolidar la información y darla a conocer de manera clara y objetiva, ¿no? Eso era una sugerencia práctica. El hecho de establecer líneas de acción para lograr una comunicación adecuada de crisis y contribuir a un cambio de comportamiento en la población para superarlo. ¿Qué necesario es esto? El hecho de contribuir a un cambio de comportamiento en la población. O sea, sabemos que es súper complicado porque la idiosincrasia y la cultura de nuestro pueblo no es el más óptimo. O sea, en el Perú no siempre se entiende por desarrollo, por ejemplo, el que yo tenga o el que tú tengas más conocimiento, que no sé, que hayas logrado encaminar un proyecto, que de pronto te hayas logrado como profesional o que hayas emprendido en un negocio. No se entiende mucho por desarrollo eso. A veces, ¿qué es lo que se entiende por desarrollo en nuestro país? Pues el hecho de tener un televisor grande, una moto, un carro. Entonces, a veces los conceptos de desarrollo no son los más indicados para poder lograr una sociedad analítica y comprometida con las causas. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el comportamiento social, porque se dice no salgas de la casa y lo que hace la gente es salir de la casa. Entonces, ese es un tema con el que luchamos. No es una realidad aislada.
pasa en varios países de Sudamérica, pero pasa más en Perú. Y pasa más que también le sacamos la vuelta a la ley. O sea, si la ley dice una cosa, entonces si no me van a poner una multa por algo, pues yo simplemente lo sigo haciendo. Y ese es un tema que tiene que ver con comportamiento social. Entonces ahí tenemos que trabajar muchísimo. ¿Qué se está haciendo frente a eso? ¿Qué se puede hacer? Pues más, informar con claridad, involucrar en tareas productivas a la gente. La normalidad, aunque perjudica o es perjudicada muchas veces por una crisis, debe buscarse en todo momento las personas que pueden contribuir, ¿no? Con información médica, con información epidemiológica, con información de salud mental, qué sé yo, en fin, hay información que se puede compartir y que ayuda a construir, ¿no? Eh, Establecer un flujo continuo de informaciones con los sectores más críticos. O sea, a veces los comunicados, las notas de prensa, los videos no llegan al masivo y entonces hay que hacer una comunicación mucho más directa. Entonces, la comunicación es un tema que tiene que tener líneas de acción. Buscar generar un entendimiento. O sea, yo no puedo ir de pronto con mi comando conjunto a instalar, no sé, pues un albergue en determinado lugar si es que antes no hice un trabajo de campo silencioso con las comunidades, conversando, dialogando, escuchando, estableciendo puentes, nexos. Eso es comunicación estratégica y comunicación en tiempos de crisis. Entonces, a veces no logramos anexar todas estas cosas, ¿no? Y además la comunicación y la educación a la comunidad, acciones orientadas a tener esa conexión con la gente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues contactar con actores estratégicos, asegurar la información de manera correcta, actualizar las páginas web. Eso es algo que no estoy viendo tampoco mucho en las municipalidades, en el gobierno regional, en las entidades públicas. Entramos a la página web y muchas veces no encontramos la información a la mano. Si googleamos, encontramos información, pero de otras fuentes. Entonces, hemos hecho aquí una revisión muy rápida. Si ponemos, por ejemplo, en Google, cifras COVID-19 Minsa ICA, nos sale ahí una información y nos dice a la fecha 1269 casos. Si vamos al portal de la Dirección Regional de Salud, la última publicación que se hizo fue ayer a las 3 de la tarde y nos habla de 1173. Entonces, este desfase de información es algo que no entendemos y es algo que debiera corregirse también con una adecuada estrategia de comunicación. Una sala de monitoreo que podría estar integrada por ingenieros informáticos que podrían de pronto almacenar esta información, sistematizar esta información y establecer una ruta clara de información a la comunidad. Y esa es una de las cosas que también observaban los colegios profesionales. Ingresamos al portal del gobierno regional y bueno, encontramos noticias de, bueno, ministro de Salud a gestión del GORE, comando hace una donación de sillas, de elementos médicos, bueno, información que está bien, la puedes poner en tu portal, pero también añádele el efecto de sensibilización a la población, añádele esta información clara, concisa y oportuna de cómo estamos en realidad, la transparencia, que es un tema importante, cómo se ha ejecutado o cómo se está ejecutando los presupuestos, en fin, varias cosas que se pueden hacer. Entonces no hay estas líneas de comunicación, lo mismo pasa en las municipalidades. Entonces tenemos allí un punto flaco en comunicación y en manejo de crisis. Redacción de recomendaciones y difusión de materiales para la población en grupos específicos, alianzas con universidades, con los colegios, con las plataformas virtuales. Ahora que todos los colegios están en su plataforma virtual, ¿qué tanto de sensibilización, de consejos, de ayuda y además material importante estamos difundiendo a través de las plataformas virtuales, ¿no? Reforzar los planes de contingencia y recomendar para las escuelas de diversas plataformas digitales, ¿no? Se hicieron varias recomendaciones, en fin, yo solo he resumido algunas y ojalá que sean adoptadas, ¿no? Lo que preocupa es que las cosas en nuestro país en comunicación no están tan bien, que el periodismo no está siempre siendo el más atento, el más sensible, el más acucioso en este ejercicio de la prensa, que estamos teniendo
muchos silencios, que estamos teniendo muchas comparsas y que no estamos teniendo información clave. Si el periodismo se basa en la verdad, señores, ¿qué le estamos contando a la gente? ¿No? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? O sea, esto no es un tema político ni mucho menos, este es un tema de compromiso con la profesión, con la carrera que elegimos. O sea, aquí estamos hablando no solamente como ciudadanos, sino también como periodistas. Y creo que en eso hay que ser bastante claros en señalar y en aportar, ¿no? El hecho de cómo construimos. ¿Estamos realmente preparados frente a una pandemia? Ninguno lo ha estado. Ninguno lo ha estado. O sea, ninguno ha estado preparado porque no lo esperábamos, porque no lo veíamos venir, porque esto se vino así, de frente, sin más ni más, y nos agarró a todos desprevenidos. Sin embargo, podemos prepararnos en el camino. ¿Y cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuántos lo estamos haciendo? O simplemente nos dejamos llevar por la infodemia y estamos siendo víctimas de estas cadenas informativas, ¿no? Jorge Chávez nos dice: el periodismo siempre será un arma de dos filos, que la corrupción siempre va a manipular, y los periodistas que ellos consideran inferiores los van a limitar. Es que cada quien es libre, entendamos eso, es libre de elegir, así como cuando eres chico y te dicen, oye, te vas con el angelito, te vas con el diablo, y entonces uno ya sabe a qué atenerse, ¿no? Es igual, en el periodismo tú eliges ser libre porque o te vas a decir la verdad, como es la base del periodismo, o simplemente lo ves como un negocio y entonces deja de ser interesante el verdadero periodismo. Y eso es lo penoso, eso es lo lamentable. Por eso es que no tenemos muchos referentes en periodismo de investigación. A mí me preguntaban, ¿a qué periodistas admiras? Y yo hace 10 años decía varios nombres. Hoy me preguntan a qué periodistas admiras y a veces me quedo muda, porque tengo que pensar a quién no le sacaron, a quién no tuvo un destape o quién no sacó tal cosa. Y me queda claro que hay muy pocos, muy pocos. Y realmente quisiéramos que sean más. Quisiéramos tener la televisión llena de buenos contenidos, de contenidos de calidad, de información veraz. No siempre el que grita dice la verdad, no siempre el que apabulla dice la verdad, no siempre el que critica por criticar dice la verdad. Hay que tener una base. Y cuando uno lo escuche, pues tiene que decir, leyó, se informó, investigó. Entonces, eso nos va a dar cuenta. O sea, cada quien mira por cada quien. Aquí no podemos hablar, yo soy así, tal es así. O sea, cada quien elige como ser. Y si es así, y si así es feliz, pues bien. Lo penoso es que la población muchas veces no es selectiva con los contenidos que consume. Y a veces nos dejamos llevar como borreguitos por una información que es difundida. Y creemos que es veraz. Este es el problema principal de nuestro país. El hecho de no analizar las cosas. Por eso creo que es importante también alimentar nuestra vida de literatura. Porque la literatura no hace, o mejor dicho, la literatura hace que seamos más analíticos con lo que consumimos. Fortalecemos nuestro conocimiento y podemos decir, no, tal persona no está diciendo la verdad, se está equivocando. Ahora, ¿es complicado ser objetivo? Por supuesto que es complicado. No hay objetividad en el periodismo. Y ustedes dirán, ¿qué cosa? Pues no hay objetividad porque cada quien tiene sus preferencias. Eso no quiere decir que cada quien sea un vendido, tal por cual no. Sino que cada quien tiene sus preferencias por ideología, por cercanía, por pensamiento. Pero tenemos que estar comprometidos con la equidad de la información y con la imparcialidad, que es un tema tan clave en el ejercicio del periodismo. Entonces ahí sí tenemos que ser imparciales, ¿no? Que cada quien tenga sus gustos, pues para adentro, pero hacia afuera tenemos que buscar la imparcialidad y la equidad en la información. Juan Carlos Guevara Díaz nos dice, ¿hay autoridades en Ica? ¿Alguien nos representa realmente como gobierno regional? Es una pregunta que la población tiene que responderse, porque al final, ¿quién elige a las autoridades? Pues es usted, es la población. La democracia está en manos del pueblo, y el pueblo es quien mira, decide, elige, pero las elecciones no se acaban en las urnas. Eso es algo que tenemos que entender. Las elecciones comienzan en las urnas, pero después tiene que seguir un estado vigilante, porque cada quien tiene que saber qué es lo que está pasando con el presupuesto nacional, con la gestión a nivel nacional
y ser muy vigilante de sus autoridades. O sea, a veces pensamos que, bueno, lo que pasa es que como el 90% casi de la población vota obligado, entonces no hay un real compromiso con la democracia. ¿Me entienden? Siempre tenemos que ir a votar porque, pues, si no me ponen la multa, ¿no? Entonces no hay un real compromiso con la democracia, ni tampoco con los partidos políticos. No hay institucionalidad partidaria. Uno vota por el menos peor. Y eso es una realidad nacional que ya todos sabemos. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Hoy en día, esos temas están allí en el refrigerador porque todos estamos preocupados por las muertes, por la pandemia. Pero ojo, si no tenemos una suerte de liderazgo transformacional, liderazgo comprometido, estas cosas se van a salir de control muy rápido. Ya ha pasado en el norte de nuestro país, ha pasado en la selva y está pasando en nuestra realidad regional también. O sea, no queremos alarmar, no hay que hacerlo de ningún lado, pero también hay que ser muy analíticos con la información que consumimos y con las autoridades que elegimos. Ojo con eso. O sea, si queremos construir, pues hagámoslo bien, pero también hay que saber escuchar y hay que saber aceptar los errores y hay que saber corregir los errores y hay que saber consensuar con quienes quieren aportar, no por un protagonismo político, sino porque el periodismo de investigación es bueno en la medida que esclarece los hechos oscuros que pueden ocurrir en determinado lugar. Decir la verdad no es malo. Saber y entender que nos hemos equivocado tampoco. Entonces creo que son cosas que debemos ir corrigiendo para tener una comunicación más clara. Yo pongo el caso siempre de las familias, ¿no? A veces por un error de comunicación se llega a destruir tanto los lazos y el hecho de saber comunicar tiene que empezar por todos, en realidad. Eso es una de las cosas que hemos también querido aportar en esta transmisión. Y bueno, nos pueden seguir preguntando, opinando, tenemos a varias personas en la línea. Hoy hemos querido tratar este tema porque la comunicación en tiempos de crisis es un tema que es tan básico y tan necesario seguir eh, incentivando, ¿no? El periodismo tiene que alimentarse de un compromiso real de parte de todos quienes lo ejercemos. Y podemos ejercerlo de muchas formas, no es necesario sentarse frente a un televisor y transmitir una señal, sino también ahora lo hacen mucho por redes sociales. O sea, ahí también estamos teniendo un compromiso. Y eso es algo que tenemos que entender muchísimo, quienes lo hacen, ¿no? El periodismo y la literatura siempre han compartido aspectos en común. Sin embargo, el periodismo es también literatura. Y este nuevo género ha nacido por las crónicas, por reportajes, por artículos, por entrevistas, ¿no? Eh, si se quiere diseñar un símbolo que represente la ubicación del periodismo entre la literatura y la comunicación, se elegiría un árbol, las raíces. La comunicación es oral y escrita y el tronco es la literatura y las ramas son el periodismo, porque un periodismo que no lee, que no investiga, es un periodismo vacío. Entonces esto, señores, hay que tenerlo muy claro. Yo creo que todos tenemos que sentirnos comprometidos con ejercer una comunicación acertada en estos tiempos de COVID-19, donde no es fácil para nadie enfrentarse a lo que estamos viviendo. No es fácil para nadie salir a trabajar un día y saber que podemos ser portadores de la desgracia. Tampoco es fácil cubrir un incidente terrible y llenarnos de toda esa emoción fuerte de la que muchas veces hemos sido parte. Yo recuerdo en mis años de periodismo haber cubierto información de accidentes terribles donde tenías 15 muertos regados en la pista y tenías que estar allí cubriendo la información, pero a la vez siendo parte del dolor de la familia que llegaba, y eso es muy doloroso. Más ahora que tenemos situaciones en las que la impotencia gana. Y entonces, ¿cómo contribuye el periodismo a eso? ¿Cómo contribuye la comunicación? No es el hecho de sacar la foto y mostrar al muerto, es el hecho de lograr una conexión real con la gente para transcribir y para ayudar a que las cosas mejoren. De algún modo, de pronto contribuyendo a visibilizar algunos problemas, de pronto trasladando las inquietudes, de pronto también siendo parte de todas estas
medidas que se pueden adoptar para fortalecer y mejorar el comportamiento social de la población, que no es el más óptimo. Hoy en día tenemos mucha irresponsabilidad en las calles, pero también mucha necesidad. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando como periodistas? Es un tema que tenemos que analizar todos y buscar realmente cómo contribuir y cómo mejorar a esta situación, ¿no? Yo espero que las cosas realmente mejoren, que se tenga un atisbo de buena vibra en el tema de la comunicación y que podamos lograr esa conexión real con la población. Cada quien elige qué camino seguir, pero no nos arrepintamos luego de que si lo que hicimos trajo consecuencias terribles, entorpeció el desarrollo de un pueblo o quizás ocultó información valiosa. Creo que el periodista, en la medida que es independiente, logra el respeto por esta carrera que está tan mal vista. Es lamentable que hoy en día se diga, ¿eres periodista? Pues sí, no. Y es como si fueras el apestado. Porque en realidad el periodismo no está bien visto hoy en día en nuestro país y en muchas partes del mundo. A veces se asocia con el mercantilismo y no hay que confundir las cosas. O sea, una cosa es el ser periodista, el dar a conocer una información, y la otra es ser publicista, que es una cosa muy distinta. Y en esas cosas no podemos confundir. No podemos confundir porque la población se da cuenta y hoy en día, en lugar de ser vendas para el pueblo, tenemos que ser luces para el pueblo, que ayuden a entender, a comprender esta realidad, a digerir esta realidad y sobre todo a mejorar esta realidad en la que los periodistas podemos ser actores de cambio. Entonces, hay una gran responsabilidad con el periodismo, con la investigación, en la comunicación hay mucho por hacer y realmente creemos que esta profesión no se ha elegido al azar por nadie, sino más bien con la pasión que a veces nos lleva a desarrollar la labor. Con esa misma entrega también hay que estar comprometidos con el bien común, que es algo que todos queremos lograr en esta realidad. A los nuevos periodistas les espera un mundo por delante. Quizás no tan adecuado como hubiéramos querido en estas condiciones, pero sin embargo hay mucho por hacer. ¿Cuántas plataformas digitales pueden implementarse en periodismo? ¿Cuántas cosas se pueden ejecutar en la medida que las voluntades nos unan y sobre todo el ímpetu de querer hacer las cosas de la mejor manera? No contaminemos nuestra mente con más infodemia. No seamos parte de lo que de pronto ya hay en el mundo, sino busquemos alternativas de cambio, busquemos iniciativas emprendedoras en comunicación, que las pueden haber y que las hay, y que podemos ir copiando lo bueno y creando de pronto también algo que pueda servir a hacer una plataforma sólida de comunicación en nuestra región, en nuestro país, y poder sembrar también en los estudiantes, en los egresados, la idea de que si estudias periodismo te vas a morir de hambre. No, pues si piensas así, definitivamente te vas a morir de hambre. Pero puedes buscar muchas cosas más. Ahora, muchos periodistas trabajamos en entidades públicas. Pues sí, es un camino. Pero también podemos buscar ser creativos, ser emprendedores, buscar generar contenidos de calidad, elaborar proyectos de comunicación, hacer consultorías, pero que no estén, digamos, que no esté este ejercicio de la prensa en la sombra, sino siempre a la luz, no detrás del poder, sino en otra parte, de manera independiente, que es lo que debería ser siempre el periodismo, un periodismo independiente, libre, libre como todos quisiéramos ser ahora, en la que estamos encerrados y no podemos salir, pero estas libertades no necesariamente tienen que ver con salir a la calle, sino con decir la verdad, sin reparos, sin tapujos, sin miedo, sin mordaza y sin nada que nos impida hacerlo. Yo creo que eso queda en la conciencia de cada uno, pero además en la labor que tenemos ahora por reconstruir este tema de la comunicación
y el periodismo en nuestra vida. Así que bueno, yo espero que haya sido una charla buena. He visto por ahí algunos comentarios. Saludar a todos los que han seguido la transmisión en esta oportunidad, que lo hemos hecho abordando un tema tan básico como es la comunicación en tiempos de COVID. Les recomiendo muchísimo varias lecturas. Una de ellas la de Gabriel García Márquez. Encontramos en él una importante cuota de buen periodismo. Y por supuesto, mañana, viernes, vamos a iniciar nuestras capacitaciones como Colegio de Periodistas desde el portal del Colegio de Periodistas de Ica. Allí pueden encontrarlas. Mañana tenemos la cita a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de comunicación en tiempos de crisis. Y el día sábado a las 4 de la tarde vamos a hablar de los fake news, que son aquellas informaciones falsas que vienen circulando en las redes sociales. Y por supuesto, luego, el 23, el 29 y 30 de mayo, vamos a tener también información importante y bastante práctica para ejercer buen periodismo. Hay un documento que me gustaría que lo revisen, que está en el internet, que se llama COVID-19 Periodistas. Son las recomendaciones que efectúa la Organización Panamericana de la Salud para ejercer el buen periodismo en tiempos de pandemia. La veracidad ante los rumores y las teorías. Y por supuesto, reflexiones, ética, monitoreo de redes para controlar las historias y un tema que es tan importante, la verificación de las fuentes, que es algo de lo que hablábamos al principio. Así que bueno, a consumir buena información, seamos selectivos con la información que tenemos, fijémonos bien qué canales vemos, qué redes escuchamos, qué redes chequeamos, eliminemos lo que no nos construye y sigamos para adelante. Yo creo que al margen de la situación en la que las autoridades puedan manejar una pandemia, algunas buenas, algunas malas, algunas de pronto lejos de lo que es una comunicación de crisis, mucho cuidado con la politiquería en tiempos de COVID. A veces se suele aprovechar para vender una imagen política en lugar de trabajar contenidos que contribuyan o tomar decisiones consensuadas. No es el hecho de buscar protagonismo y el hecho de salir solo una persona a dar una vocería. Pueden establecerse varias vocerías, puede trabajarse de manera alternada con los alcaldes, con los, qué sé yo, demás entidades, pero a veces confundimos las cosas, ¿no? Y a veces no estamos siendo también bastante claros en tener o exigir mejores liderazgos en nuestra provincia, en nuestra región, y eso es algo que tenemos que ver. Yo sé que es súper difícil afrontar esta coyuntura del COVID-19, pero entendamos que la comunicación sí puede contribuir si se hace con veracidad, con responsabilidad social y con mucho compromiso por el bien común. Dejemos esto en claro. Bueno, estuvo con ustedes Lady Eloisa desde aquí, desde este portal del Facebook Live. Y vamos a seguir los martes con los cuentacuentos. Vamos a tener también más lecturas poéticas en este muro. Una de nuestras otras facetas es la gestión cultural, la que hemos estado dando más. Pero del lado periodístico creo que es importante poder marcar algunas líneas de acción y poder contribuir sobre todo al desarrollo de una mejor comunicación en nuestro país para el bien común que todos queremos. Así que los invito a seguir nuestro portal del Face en el Colegio de Periodistas de Ica. Ahí pueden encontrar nuestro Facebook institucional. Y mañana iniciamos todas estas capacitaciones gratuitas y certificadas. Estén todos bien, sigan alertas y por supuesto bien comunicados. Nos vemos hasta una próxima.